Muy buenas tardes. Cada día que transcurre en nuestro país, ingresamos en esa ciénaga oscura que se implementa para controlar la continuidad de la dictadura enmascarada. De democracia, no contentos con haber impuesto autoridades en cargos claves, inhabilitan uno a personas que le son incómodas, como la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por ejemplo, o al darle toda la potestad de control de control al futuro Senado. En estas condiciones, me pregunto, ¿tendremos elecciones libres? La respuesta la tienen ustedes. Bueno, hoy quiero conversarles sobre un tema que está de moda y está en boga, que son los cárteles de la impunidad y el cártel de los soles. El libre mercado, bastión del sistema capitalista y la democracia, pregonados y definidos a todo nivel, nos deja en el Perú de la era del neoliberalismo y la Constitución del 93, que esta no es más que la de pactar, sobornar y aguardar el turno sin ser apercibidos. Estamos viviendo una sociedad en la que solo existe la delincuencia común organizada a diferentes niveles. Desde hace décadas nos han tenido esperando el reparto de la riqueza de manera justa, infundiéndonos miedo al cambio, despojándonos de los derechos básicos, dejándonos morir por falta de atención médica o la provisión de medicinas adecuadas, imponiéndonos una constitución aprobada entre gallos y medianoche, o colocando en la presidencia a personas que nadie las eligió para gobernar. Esto como un intento de consolidar la democracia dictatorial sin poseer legitimidad alguna. Esta actitud cotidiana de quienes ejercen el poder a nombre del Estado, de imponernos terror y muerte en las protestas, en los hospitales por falta de atención médica, en las carreteras por las vías de comunicación descompuestas o no adecuadas, o en las manos de bandas delincuenciales articuladas muchas veces con la policía, o imponiéndonos como candidatos presidenciales a personas divisionistas, racistas, violadores, estafadores, corruptos, que con dinero y apoyo de los medios fidelizan electores y estafan para inducir a que el pueblo los elija y así dar continuidad al sistema. Esto es terrorismo. Permítanme compartirles algunas diapositivas. Los cárteles y el terrorismo. Denunciamos a todo nivel. El terrorismo, como ustedes ven en la diapositiva número 1, se ocupó la República, se ocuparon periodistas de la talla de Hildebrand. El terrorismo es en consecuencia un operador estratégico de la democracia que funciona periódicamente en el sistema necropolítico de la práctica capitalista en el Perú. Es así como asistimos con cierta frecuencia a otra gama de terrorismo que ejercen las empresas privadas en complicidad con el Estado. Me refiero
a la presencia de carteles que se definen como la práctica de concertación de precios entre empresas y también de oportunidades de su participación en la venta del servicio o producto o rubro que atiende. Veamos cómo en la línea del tiempo en el Perú, diferentes grupos empresariales han practicado lo que en economía se llama los carteles en perjuicio de la población. Veamos. Corresponde al periodo en el que tiene vigencia la Constitución del 93. La presencia de estos grupos delictivos se detecta, por lo menos de los últimos que tenemos, a partir de 1995, como el cártel de las avícolas. Aunque funcionó durante un año hasta 1996, aparece también el cártel del papel higiénico, protagonizado por dos empresas, Protisa y Kimberly Clark del Perú. Luego aparece el cártel del gas natural del 2011 al 2015, con duración de 4 años, en la que 63 empresas acuerdan incrementar los precios de venta de sus servicios. Tenemos también el Club de la Construcción o el Cártel de la Construcción, que nosotros lo conocemos bastante bien, con Odebrecht, vigente del 2011 al 2014. Pues bien, los tiempos no han cambiado, ni nada se ha remodelado, seguimos con lo mismo, no sé cuántos otros carteles habrán escondidos. Ahora Indecopi nos ha presentado el cártel de los medicamentos, que funcionaría desde el 2006 hasta el 2020. Ha multado a 13 empresas del rubro medicamentos, las que 20 años después de ejercicio de esta práctica del cártel, se les detecta y sanciona económicamente, ya sea por delación de uno de sus miembros o por alguna otra razón, recién se les detecta después de 20 años, 2 décadas después, en la que millones de pacientes que acudían a los hospitales del MINSA o de salud han sufrido las consecuencias de la concertación de precios, de la falta de medicamentos o la falta de presupuestos públicos deficitarios, a los que hay que agregar, lógicamente, dentro de este periodo, a 220.000 fallecidos en la pandemia. El mercado no controla la actividad delictiva de las empresas. Es así que tenemos a empresas como Brown Medical Perú S.A., al Instituto Quimioterapéutico S.A., a Laboratorios AC Pharma S.A., a Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., a Laboratorios Americanos S.A., a Laboratorios Lancier SAC, a Farmagen SAC, a OQ Farm SAC, al Laboratorio Portugal S.R.L., Laboratorios Unidos, Medifarm S.A., que a decir de Indecopi es una de las que más se ha beneficiado, a Pereda Distribuidores S.R.L. y a Teva Perú. Afectaron especialmente la compra algunos medicamentos suministrados por empresas coludidas para participar en licitaciones convocadas por el Estado. Son el cloruro de sodio, utilizado para la administración de medicamentos y reposición de fluidos, rehidrataciones, etc. Antineoplásico, temozolina e inmunosupresores,
antibióticos como la amoxicilina, citromicina, etc., antianémicos como el sulfato ferroso, suplemento de hierro, entre otros productos farmacéuticos que afectan realmente mínimamente a los niños con anemia. Este tipo de actividades lindan con el terrorismo, en este caso con el terrorismo de la salud. Involucran a empresas privadas que son corruptores y a funcionarios públicos que nosotros los llamaremos corruptos. Que los organismos de control que tenemos solo los detectan, como dijimos hace unos minutos, 20 años más tarde. Lo terrible es que los actores de estas empresas privadas no son procesados por sus delitos, o si lo son, como en el caso del Club de la Construcción, se acogen a la figura de colaboradores eficaces y se liberan de penas punitivas de la libertad. Esto realmente es deleznable. Es algo que nos choca y que no se combate. Sin embargo, el terrorismo nace como un instrumento en la defensa de la democracia y trae consigo la lógica que faculta al capitalismo a servir de moralizador, intervenir militarmente a algunos países sob pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la que aparece cuando el imperialismo necesita derrocar sistemas que le son incómodos, como lo fue el caso de Panamá, Santo Domingo y hoy Venezuela. Entonces emerge la ética internacional encabezada por Trump para crear y hacer visible el Cártel de los Soles, que se supone es una organización delictiva para exportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros, y en la que estarían involucrados altos mandos venezolanos. Razón de la sin razón para asediar a Venezuela y calificarla de organización criminal primero y luego como una organización terrorista. Y justificar la invasión sin respetar la soberanía de los pueblos. Acto encaminado a consolidar la supremacía capitalista en América Latina, derrocando para este fin gobiernos y regímenes incómodos, garantizando de este modo para sí la explotación de recursos petroleros y minerales necesarios para el desarrollo. Es obvio que para ello, igual que en el caso de los cárteles de los medicamentos u otros que registramos nosotros, tiene que tener complicidad con personas sedientas de poder como María Corina Machado o Edmundo González y otros que abiertamente aprueban la intervención de ejércitos extranjeros en su país. ¿Existe realmente el cártel de los soles como se comprueba tangiblemente en el cártel de los medicamentos? ¿O esto se sabe sobre una pieza clave en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela? Desde el imperio se oyen voces de rechazo. Este procedimiento, por ejemplo, CNN en su publicación del 24 de noviembre del presente año decía: ¿existe el cártel de los soles? Esto se sabe sobre una pieza clave en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Este lunes, esto es lo que dice la CNN, entró en vigor la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, un nuevo paso del gobierno del presidente Donald Trump
en medio de lo que sostiene ser una campaña para acabar con el narcoterrorismo en América Latina. La designación se suma una serie de medidas emprendidas desde agosto que incluyen el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado, dice, están designando como organización terrorista a algo que no lo es. Según Finucane, el gobierno de Estados Unidos está inventando un patrón de hechos y creando una realidad alternativa para poder caracterizar públicamente su política hacia a Venezuela como una campaña antiterrorista. Tradicionalmente, señala Finucane, Estados Unidos ha tratado la lucha contra el narcotráfico como una cuestión de la aplicación de la ley, pero el presidente Trump ha buscado cada vez más militarizar esos esfuerzos y aplicar las herramientas y autoridades tradicionales de lucha contra el terrorismo. En conclusión, existe en el sistema un terrorismo como operador estratégico de la democracia. Actúa con toda impunidad y es ejercido por empresas y funcionarios del sistema. También el otro que aparece a la sombra de las protestas o marchas con el propósito de combatir la opresión y la dictadura. Y singularmente el que se crea para liquidar sistemas que no se alinean con la política neocolonial e intentan crear sus propias condiciones de desarrollo. Esta es la historia de América Latina, del Medio Oriente y de otras partes del mundo. Pero también es nuestra historia en la que transcurren libremente los operadores de los cárteles sin ser apercibidos, en los que el dinero del Estado engrosa las fortunas de personas y grupos y reparte miseria, muerte y caos. El terrorismo nace y se fortalece para ser utilizado por el sistema en su rol de crear, eliminar y perseguir enemigos. Los cárteles se incuban en las empresas privadas para concertar precios y oportunidades. Su propósito, favorecerse económicamente. Ambas son parte de la lógica capitalista y nosotros estamos inmersos en ella. Me preocupa la posibilidad de que uno u otro cártel, ahorita tenemos el cártel de los medicamentos presente en nuestro territorio, y en un momento en que nazca un régimen adverso o un régimen que haga respetar su soberanía, seguramente también tendremos el cártel de los soles, que en este caso serán peruanos. Y eso es una de las cosas que debemos comprender y evitar. Agradecida por haberme escuchado. Espero que tengamos una reflexión profunda sobre lo que pasa en el Perú, sobre las formas de saqueo que tenemos de nuestros recursos y sobre las formas en las que se crea, se concibe y se incuba el terrorismo para combatir ideas o fuerzas que son opositoras a los regímenes de turno. Muchas gracias por vuestra audiencia. Muy buenas tardes.